he publicado. ¿Cómo estás, Fiore? Yo estoy regio, feliz de tenerte aquí. Como les decía recién, nosotros en Ediciones Per Se celebramos la diversidad y la diversidad también la celebramos en las letras. Mama Donnelly es una autora de renombre, podríamos decir ya, porque es conocida no solamente aquí en Santiago, hoy está siendo conocida en San Bernardo. A ella la conoce todo Chile, también es conocida internacionalmente. Debo decir que sus libros están posicionados en un lugar precioso en Cuba, en un lugar que se llama la Casa de las Américas en La Habana. Su literatura, que es fantástica ciencia ficción, nos ha envuelto en una pluma maravillosa. Pero antes de entrar en tus libros, Mama Donnelly, me gustaría conocerte un poco más. Lo que tú quieras permitir que conozcan los vecinos y las vecinas de acá de San Bernardo. Mira, voy a partir primero el cómo escribí y después el cómo nació el nombre de Mama Donnelly como tal. Yo de por sí partí escribiendo alrededor del 2010, partiendo justamente en un verano del 2010, justamente antes de que ocurriera el terremoto que asoló a este país. Y empecé a escribir el prototipo de lo que iba a ser el primer libro llamado La maldición de los tiempos del diablo. Ese libro, después en sexto básico, ya en mediados del 2011, lo fui construyendo hasta finalizar de escribirlo a papel a mediados del 2013. Me demoré 3 años en escribirlo, porque el primer año fue un prototipo como tal, para soltar la mano justamente. Después, en 2017, terminé de transcribir el libro a computador porque me demoré también 3 años en traspasarlo a computador, ya que escribo todo a papel. Y después me demoré 3 años en intentar de publicarlo, ya que el primer año traté de buscar editorial y en ese momento yo no conocía nada del mundo de las editoriales. Eso fue alrededor del 2018. El 2019 lamentablemente fui estafado por una editorial, bastante también como famosa dentro del mundo de la literatura en Chile. Y el 2020, bueno, ocurrió pandemia, así que fue un momento como de pausa. Y el 2021 por fin pude publicar lo que fue mi primer libro, La maldición de los tiempos del diablo. Después de eso nos pasamos un poco como a lo que fue también la escritura del segundo libro. El segundo libro yo lo escribí en 2014. Me demoré solamente 1 año en escribirlo como tal. Después 1 año en pasarlo también a computador, porque también lo escribí nuevamente a papel. Y después 1 año también en todo lo que fue el proceso de la edición y de la publicación, siendo publicado el año 2023. Este año debiera, si es que todo sale bien con las lucas, con la plata, yo ya debería estar publicando mi tercer libro, que es parte también de esta saga. Y la curiosidad viene del nombre Mama Donnelly, es que en primero medio, cuando yo estaba escribiendo La travesía de Alonso, resulta que yo estaba en una clase de inglés con una amiga llamada Paloma, y estábamos viendo el verbo ese que no sé muy bien de inglés, pero era como LY, que es como futuro no sé cuánto, una cosa así, y leí mal la palabra de Madonna. Yo en verdad no me gusta mucho la música de Madonna, yo soy más de Lady Gaga, pero leí mal la palabra Madonna en un texto de estos libros de inglés. Y resulta que leí Mamadonna y le agregué el LI y quedó como Mamadonna, y esa fue como quedó. Y yo dije, oye, ¿sabéis que me gustó mucho el nombre y lo voy a utilizar como alter ego? Y de ahí nació el nombre de Mamadonna, y es lo que ven ahora. Eso. Es súper interesante poder conocer la historia que hay detrás de la construcción de ambos libros que vemos aquí. Si bien es cierto, te has demorado años en que esto se concrete en algo físico. Ha sido súper interesante cómo esto ha llegado al público, porque ha tenido una recepción bastante importante. Hay que decirlo, en el norte Mama Donnelly es una estrella. Cuando va, se le quiere, se le busca, se le sacan fotos. Ella es una estrella. ¿Cómo te has tomado esto de ya tener tu nombre tanto como Max, que es el Perdicord, pero también como Mama Donnelly en el mundo de la literatura? ¿Sabes qué? Me da un poco como de síndrome del impostor, porque a veces siento que no me lo creo del todo.
Me pasó, por ejemplo, que yo fui a una feria en la cual me fue increíble, una feria en Paihuano que se celebró, si no mal recuerdo, el mes pasado. Y me fue muy bien, el público me fue muy bien con el público, me fue muy bien con los libros. Y aún así yo dije, dentro de mí, chuta, siento que quizás no di la talla, algo pasó. Y la producción me dijo, oye, te salió increíble como lo hiciste, tienes un desempeño muy bueno en el escenario. Entonces, ya el hecho de tener un renombre, igual me da eso un poco de, chuta, creo que igual soy persona, igual creo que me cohíbo un poco también en esto, pero se me da, de alguna manera se me da hablar con el público. Bueno, vengo trabajando con el público desde hace muchos años, si bien antes yo no era escritora como tal, pero fui violinista durante muchos años, entonces la presentación ante el público la vengo teniendo desde que tengo 11, 12 años. Súper importante lo que tú dices. A veces no me creo el cuento, a veces no es segura de quién es. Y eso habla también de tu humildad. Y honestamente es lo que más destacamos de ti en Ediciones Per Se. Contarles que Mama Donnelly no solamente es una excelente escritora, también es mentora de la editorial. Hay nuevas voces que se han formado bajo la mentoría de nuestra autora presente. Pero saliendo un poquito de eso, quisiera hacerte una pregunta súper interesante, basándonos, ¿no es cierto?, en la conmemoración de este día. ¿Cómo ves tú la lucha de la diversidad, ¿no es cierto?, de las chicas trans, de las chicas no binarias, dentro de lo que es la legislación, dentro de lo que es la sociedad actual? A ver, mira, primero que nada es un tema bastante complicado, pero que sí o sí es importante hablarlo. Me ocurre con lo que está pasando a nivel país. Voy a hablar solamente a nivel país y no tanto como a nivel mundial como tal. A nivel país creo que todavía sigue existiendo lamentablemente mucho machismo, sigue existiendo lamentablemente mucho sexismo, incluso en cómo nos vestimos o incluso en qué es lo que deseamos estudiar. Justamente lo que tú mencionabas en el conversatorio justamente de Jocelyn, el hecho de que ella haya tenido esta carrera en un mundo abarcado por hombres y que hoy en día eso se siga viendo con otras carreras, es impresionante. Yo eso lo encuentro inconcebible hoy en día en 2025. Eso por una parte, quiero unir como todos los puntos. Los derechos que se están logrando o que se lograron en su momento dentro de la perspectiva trans y dentro de la perspectiva de no binario y también dentro de la perspectiva de la comunidad LGBTIQA+, algo está pasando a nivel país que se ha tenido un retroceso y, ¿sabes? No sé muy bien por qué, aunque podría llegar a asumir que es por todo el contenido que nosotros consumimos día a día, donde ha vuelto la farándula, han vuelto programas que en un momento pensábamos que eran totalmente funables y que hoy en día le están dando, están apelando justamente por esos programas para que veamos justamente al momento de llegar del trabajo, llegar cansados, ver también en la micro, ver también en el metro. La pregunta es ¿por qué consumimos esta cantidad de contenido? ¿Por qué nos reímos o por qué nos burlamos de ciertas cosas que al fin y al cabo como que son completamente normales? Hay otras culturas a nivel mundial, ahí como metiéndome un poco más en el mundo, que está hace siglos normalizado lo que es vestirse de forma femenina, incluso el no binarismo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en Chile, en base a estos procesos que se intentaron de hacer durante más de 10 años, bueno, justamente ley Zamudio, bueno, también últimamente está el tema de la ley Karin también, que pasó justamente por una desgracia? ¿Por qué este 2025 se está teniendo un retroceso con estos avances de igualdad que se estaba teniendo con todas las personas? Mujeres, hombres, trans, gente no binaria. La pregunta es ¿por qué? Y eso lo digo como una pregunta abierta para todo el público y la gente que está escuchando. Eso es lo que me pasa hoy en día con este tema. Ahora, cómo yo lo abordo también, quizás con el tema del libro como tal, o cómo yo también me siento como escritora. Muchas veces también me he sentido apartada como en este mundo, porque, a ver, voy a dejarlo claro, soy una persona que solamente tiene cuarto medio. Si bien yo no terminé mi carrera de violín, se puede considerar para el Estado que solamente tengo un cuarto medio y que no hago nada más.
Yo hoy en día solamente me dedico a lo que es la literatura, a lo que es la escritura y a lo que son los eventos literarios. ¿Por qué no se visibiliza más también a estas personas que también solamente tienen cuarto medio y que aún así siguen dándola por este espacio? Yo entiendo que hay personas que también estudiaron literatura, Sí. que hacen también otras cosas, pero que tampoco se visibiliza. ¿Por qué? No sé si Esa se es mi está cambiando pregunta, de ropa, el po. porqué del día de hoy. Mamá Donnelly tiene miedo de andar vestida Sí, está en como vivo en la Mamá edición Donnelly especial. en el metro de Santiago. ¿Sabes qué? Sí, Ya yo. tengo mucho miedo al rechazo. Mucho miedo al rechazo estando o no, con peluca, con un vestido, con una falda, con unas botas, da lo mismo, con maquillaje, como sea. Me da mucho miedo la expresión de las personas. Hay muchas personas de diferentes sexos que miran, es una mirada de desprecio por cómo uno es, incluso andando con polera, con pantalones cortos, con zapatillas, ya por el hecho de ser una persona completamente distinta, visualizándome como hombre, como mujer, como no binario. La gente me ve extraño. Y yo de repente voy caminando por la calle y no sé si tendré una forma de caminar extraña, tendré siempre andaré con audífonos, caer de enojada incluso, no lo sé. Pero me da miedo salir a la calle por cómo soy. Qué triste Era una es, pregunta. ya vamos a dar paso a las preguntas, Claudita. Qué triste es escuchar a una persona que tiene miedo de salir a la calle. Yo creo que no solo Mamá Donnelly tiene miedo de estar en la calle o en el metro. Habemos muchas mujeres que también tenemos miedo de salir a la calle a distintas horas. Pero a mí me gustaría saber de qué manera estar inmersa en la literatura, en el mundo de las letras, te ha ayudado a desarrollarte por ser quien tú eres, de qué manera tú has encontrado este refugio en la literatura, de qué manera te ayuda a mantenerte en pie todos los días. Mira, primero lo voy a hablar de la manera en la cual yo estoy en el stand vendiendo los libros, junto contigo, junto con la Madi, junto también con las otras autoras y también con los otros autores. Primero voy a partir por eso. Yo dentro de todo me considero una persona tímida, si bien la gente me habla y yo digo, hola, ¿cómo estás? Perfecto, ya, ok. Pero me considero una persona tímida y el hecho de estar en el stand, teniendo que atender al público, teniendo que hablar de los libros, teniendo que estar ofreciendo, no solamente mis libros, también todos los libros de la editorial, me ha hecho sacar carácter, un carácter que yo no conocía de mí o que incluso estaba oculto dentro de mí. Entonces, eso me ha ayudado por una parte en el ámbito de vendedor, partiendo por ahí. Ahora, en lo que es la literatura como tal, ¿cómo me ha ayudado esto a seguir como con estas fuerzas de que me lean? Me pasa que la gente que ha comprado mi libro se siente identificada con tal y tal personaje. Y me he dado cuenta que las personas que han comprado mi libro son personas que lamentablemente también son rechazadas por la sociedad. Entonces el hecho de que se sientan identificadas con la historia y con los personajes, a mí eso me dan ganas de seguir escribiendo, de seguir como con esta lucha de nosotras también estamos aquí. También que queremos tener un lugar en el mundo, por muy pequeño que sea. Eso es lo que me motiva a seguir escribiendo esta saga, otras que tengo en mente y otras, para seguir dando cara con esta, a ver, voy a decirlo así, como con esta monstruosidad que soy yo, que abarco no solamente lo que vendría siendo parte del ser humano, sino que vendría siendo parte de la naturaleza como tal. Esta como naturaleza, lo considero como naturaleza oscura. Eso es como también lo que quiero abarcar. No solamente se habla, también apelando a la Jocelyn, la luz, lo que es la luz también, darle cabida como a esta oscuridad que también tiene el ser humano como tal. Y que está también dentro de nosotros. Si bien también tenemos luz, también tenemos oscuridad. Quiero ser parte también como de esa lucha del lado contrario. La maldición de los tiempos del diablo. Ella es Mamá Donnelly. Muchas gracias. Qué lindo los aplausos espontáneos, el respeto que se le está dando aquí a nuestra compañera escritora. Ella es Mamá Donnelly. Yo les cuento a los vecinos y a las vecinas de San Bernardo que están llegando que no pueden perderse esta hermosa oportunidad de conocer a una escritora
que es maravillosa como persona, maravillosa en las letras. Esta es una oportunidad preciosa. Hay sillas que están desocupadas que ustedes pueden ocupar. Sean bienvenidos, bienvenidas todas. Me parece súper interesante lo que tú me comentas. Sin duda tienes mucho en tu cabeza, mucho en tu corazón, en tu mente. Eres una persona que vive constantemente con luchas sociales, como todos, como todas, pero hoy estamos hablando de ti. Entonces a ti yo me voy a referir. Vives constantemente con la lucha social respecto a la familia, tu propia familia, con respecto también a la sociedad, con la gente que te encuentras en el metro, con la gente que te encuentras en la calle. En este mundo de las artes, en este mundo donde hay stand de escritoras, escritores, ilustradores, también artesanos, ¿te has sentido discriminado? En esta feria no. No, en esta feria para nada. ¿En algún lugar en el mundo de las artes? Sí, en el mundo de las artes me he sentido discriminada, pero me he sentido discriminada por algo que quizás no tiene que ver con mi género o que tiene que ver justamente con esta expresión artística que yo hago. No. ¿Sabes cómo me sentí discriminada? Con la edad. Te voy a contar por qué. Resulta que cuando yo estaba... ¡Ay, me encantan los perros a mí! Cuando yo estaba en el proceso de publicar La Maldición de los Tiempos del Diablo, resulta que yo en ese momento me junté con un escritor porque yo no conocía absolutamente nada del mundo de la literatura. Entonces resulta que yo contacté por correo a este escritor y nos juntamos, me acuerdo todavía, en Plaza Egaña. Yo llegué ya con mi bolso, con mis cosas, perfecto ya. Y resulta que veo a este escritor que ya lo había googleado en internet. Y lo primero que me dice, yo pensé que me iba a juntar con un escritor, no con un niño. Y ahí yo dije, chuta, ya tengo 18 años, quizás me veo joven cuando estoy de varón. Pero me sentí discriminado porque si bien yo ya tenía un libro a punto de publicarse, o intentando de tener ayuda para publicarse, ya tenía 4 libros ya en ese momento, 2018, ya tenía 4 libros ya en el tintero, ya estaba pensando en escribir el 5.º libro. Entonces me sentí muy discriminado por mi edad al no considerarme un escritor. O sea, incluso en la editorial Ediciones Per Se tenemos niños menores de 18 años que han escrito libros increíbles. Y no por eso no son menos escritores que una persona de 70, 80, 90 años. Esa fue una discriminación que lamentablemente yo viví en el mundo de la literatura. Eso es algo recurrente. Se suele discriminar no solo por género o por identidad, sino que también por edad. A quien es muy mayor o a quien es muy menor. La maldición de los tiempos del diablo. Cuéntame, ¿cómo llega la maldición de los tiempos del diablo a esta cabeza creativa tuya? Desde muy pequeña yo tenía esta noción de querer narrar una guerra, una batalla. Yo siendo parte de los buenos, siendo parte de los malos, un mensajero, una antiheroína, pero quería narrar algo. Y cuando tenía 9 años resulta que se me presentó la oportunidad de jugar un videojuego, MMORPG. Yo sé que son terminologías que no todo el mundo conoce, pero es un videojuego, dejémoslos ahí. Y me encantó la narrativa porque resulta que se trataba de una invasión alienígena, este videojuego. Y a mí me encantó y yo quería narrar qué pasaba después, qué pasaba durante esta batalla, esta invasión alienígena. Y así comienza a desarrollarse este libro de La Maldición de los Tiempos del Diablo, porque partió como un fanfic. Para los que no conocen la terminología de fanfic, es como tomar una idea ya hecha, pero nutrirla con tus propias ideas, como tomar los personajes, tomar la idea principal, pero darle un poco de la pizca de uno, y claro, después quizás cambiarle los nombres a los personajes. La cosa es que este libro se terminó transformando en una cosa completamente diferente a este fanfic, porque resulta que a mediados del 2011, cuando yo partí escribiendo ya este libro de forma más profesional, a la edad de 11 años, me metí en el mundo de lo pagano. Porque, bueno, fui criado católico, cristiano, apostólico, romano, y creo que tuve muchas diferencias con aquellas creencias,
entonces me metí en lo pagano. Entonces este libro le incluí lo que fue lo pagano, y en 2012, cuando ya era este segundo año en el que estaba escribiendo este libro, resulta que yo tuve este despertar de amorío, que yo me enamoré de dos hombres, de unos compañeros de curso que lamentablemente no fueron correspondidos. Entonces también le incluí esa parte como amorosa a este libro. Entonces se fue construyendo todo eso a lo que fue La maldición de los tiempos del diablo, que tiene una cantidad de personajes y una cantidad de tramas y subtramas que está tan bien construido que yo hasta el día de hoy, yo hace muy poco me lo volví a releer, mi propio libro, y yo dije, ¿cómo es posible que yo haya escrito esto? Si esto es increíble, esto es fantástico, hasta yo me sorprendo de mí misma. Eso es un poco la narrativa de La maldición de los tiempos del diablo, una invasión alienígena comandada por el diablo, donde los jóvenes tienen que salvar a la Tierra de esta catástrofe. ¿Y tú crees que los jóvenes tienen que salvar a la Tierra de la catástrofe que está ahora? Sí, por supuesto. Yo apelo por los jóvenes, aquellos jóvenes que están en los colegios, aquellos jóvenes que están partiendo la universidad o que incluso están terminando la universidad, o gente incluso que se considere joven a sus 50 años. Yo apelo por esas personas que quieren cambiar el mundo, y yo sé que vamos a lograr cambiar el mundo por cómo está, porque en estos minutos creo que las cosas no están muy bien a nivel global, y creo que depende de nosotras y de nosotros, de nosotros, cambiar cómo están las cosas. La maldición de los tiempos del diablo, una novela de ciencia ficción, ¿no es cierto?, que nos narra la historia de varios personajes interesantes, los cuales vamos a ir descubriendo a medida que los vayamos leyendo. Tú tienes una inspiración maravillosa. Hay mucho por lo cual cuestionarnos como personas dentro de este primer libro, La maldición de los tiempos del diablo. Cuando llegó a mis manos, cuando lo leí, quedé súper asombrada por la construcción narrativa, porque tú lo escribiste siendo tan pequeña, y yo digo, ¿cómo una niña escribió esto sin la guía, sin la mentoría, que es la que tú mencionas recién, que nosotros damos? Entonces esto habla de tu talento, de tu don innato. Pero La maldición de los tiempos del diablo es súper controversial por su título, digámoslo. ¿De dónde nace el título de tu libro? Mira, voy a dar una respuesta muy parecida a como lo di con el nombre de Mama Donnelly. ¿Por qué? El título de La maldición de los tiempos del diablo llega en una clase de arte, en séptimo básico, donde resulta que teníamos que hacer un afiche para un libro, para tener una nota, sacarse un 7, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo dije, estoy escribiendo mi primer libro, voy a hacer un afiche de mi propio libro. Pero hasta ese minuto, en 2012, mi libro no tenía un título, y yo dije, ¿cómo se va a llamar este libro que trata sobre una invasión alienígena, pero también trata de otros temas? El personaje de por sí se cuestiona muchas cosas, varios personajes se cuestionan cómo está ocurriendo esto. Hay algunos que quieren volver con sus familias, que no quieren estar dentro de esta batalla. ¿Cómo le puede llamar a esto? Y se me prendió el foco. De la nada yo dije, La maldición de los tiempos del diablo. Y llegó de la nada, así fue, no sé, algo que me llegó quizás del universo, de la naturaleza. Otras personas me imagino que deben creer en entidades, etcétera, etcétera, pero me llegó simplemente. Y claro, el título habla justamente de que este villano, este diablo, al fin y al cabo le coloca una maldición a esos tiempos que ocurrían en el libro. Que el libro, cabe destacar que empieza a ocurrir a finales del 2012, cuando se decía que iba a ser el fin del mundo. Ahí empieza a ocurrir esta historia. Y bueno, como después tienen continuaciones, entonces ahí también se va a descifrar cuál también fue esta maldición que dejó este diablo en los próximos libros que también se vienen. Bueno, cabe mencionar que, si bien es cierto, La maldición de los tiempos del diablo es el primer libro publicado, no es el primer libro de la saga, lo cual es un poco estresante, pero súper interesante de leer también. Pero de La maldición de los tiempos del diablo pasamos a La travesía de Alonso. Me gustaría que me contaras a mí y a quienes te están aquí escuchando La travesía de Alonso. Cuéntanos, ¿de dónde nace? Sabemos que es un personaje, para quien lo hemos leído,
de la maldición, perdón, de la maldición del tiempo del diablo. Pero para quien no ha leído tu libro, entonces cuéntanos, ¿de dónde nace la travesía de Alonso? Al momento de finalizar de escribir La maldición de los tiempos del diablo, tenía ganas de más, tenía ganas de seguir escribiendo, o una continuación, o una precuela, pero yo quería narrar algo más. Y a raíz de que justamente me gustó un chico que para mí fue muy importante en lo que fue mi preadolescencia, adolescencia, bueno, llamado Alonso, yo este personaje no sé algo más de él, porque es un personaje muy misterioso, como, no sin hacer spoiler, pero aparece muy poco en el libro, aparece al inicio, es mencionado durante todo el libro y después aparece al final. Entonces quería darle una historia, que este amor que yo le tenía a esta persona y a este personaje, quería contar más de él, y a raíz de eso nace La travesía de Alonso, que es una precuela, donde el personaje de Alonso, antes de llegar a este nuevo colegio, que era donde yo estaba, se va de vacaciones con su familia al sur de Chile, una parte que no es nombrada al sur de Chile. Se va a una cabaña junto con su hermano, con su padre y con su madre, y resulta que en la noche, al día siguiente de llegar, porque llegaron muy tarde en la noche, al día siguiente ya en la noche, del otro día, resulta que él se pierde en el bosque, y en este bosque él atraviesa un portal, así como el libro de la Connie, atraviesa un portal, y es transportado a un mundo de fantasía llamado Novkox. La premisa de este libro de La travesía de Alonso es que Alonso es obligado a salvar ese mundo en contra de su voluntad. De eso trata, porque no quiero hacer más spoiler de La travesía de Alonso. Y este libro funciona como una precuela, ocurre unos meses antes de La travesía de Alonso. O sea, La maldición de los tiempos del diablo. La maldición de los tiempos del diablo, La travesía de Alonso. Dos libros súper interesantes de leer, cada uno en una construcción en diferentes épocas, diferentes emociones, diferentes sensaciones. Yo siento que con La travesía de Alonso encontramos a otra autora, a una autora más madura, donde la redacción incluso cambió, donde su mundo también se amplió. Sin embargo, sigue sosteniendo al personaje del libro, que es Alonso. ¿Soltamos a Alonso? No, todavía no. No, estamos a 2025, esto pasó en 2012, todavía Mama Donnelly no es capaz de soltar a Alonso. Estoy escribiendo el 5º libro hace 5 años y todavía no soy capaz de soltar a Alonso. Bueno, Alonso en el 5º libro se transforma en un personaje muy muy importante, muy interesante, pero no quiero dar detalles de eso hasta muchos años más, cuando publique por fin el 5º libro de esta maravillosa saga. Bueno, eso va a ser cuando Mama Donnelly tenga unos 60 años, con todo lo que tú te demoras en la escritura de cada libro, en la preparación, en la publicación y lanzamiento. Por supuesto. Mama Donnelly, ¿por qué tienen que leerte? ¿Por qué tienen que leerme? Porque creo que se van a encontrar con ese niño interior, con esa niña interior, que aún sigue dando vueltas por la cabeza de cada una, que aún sigue queriendo jugar, que aún sigue queriendo construir aventuras, quiere seguir viviendo aventuras. Yo entiendo que hoy en día, quizás como adultas que somos, muchas somos amas de casa, muchas, yo no tengo hijos, no tengo hijas, pero que tienen que dividirse entre ser amas de casa, entre cuidar a hijos, entre trabajar, entre incluso hacer un montón de cosas que hacemos, que son inimaginables y que incluso faltan horas del día. O sea, 24 horas es que no alcanzan, es que absolutamente para nada. ¿Y cuándo es que le damos tiempo para esa niña interior de jugar? ¿Cuándo le damos tiempo a esa niña interior que en algún momento fuimos, de querer vivir una aventura? Entonces, creo que invito a las lectoras, a los lectores en general, a volver a encontrarse con este niño, con esta niña interior, para vivir estas aventuras fantásticas, para encontrarse con personajes pintorescos, para, si bien hay muertes, pero que si bien es parte de la vida, es parte de un ciclo sin fin de la vida, llegar a vivir esta aventura cuando jugábamos con nuestros juguetes,
creo que es algo maravilloso y que invito a volver a disfrutar. Eso. Le damos un aplauso, por favor. Muchas gracias. Ahora llegó el momento donde yo sé que Claudio está desesperada por entregar. ¿Quién? Ya, venga. En verdad te lo digo. Hablando, increíble, pero te quiero felicitar desde el alma por tu gran talento, tu gran capacidad, tu inspiración. Voy a volver más adelante porque todavía estamos hasta el 15 para estar contigo. Así que yo creo que no quiero ocupar más palabras porque en realidad es importante lo que ustedes puedan decir. Damos un aplauso grande. Muchas gracias. Te agradezco. ¿Alguien más? Muchas gracias. Querida amiga. Podemos decir oscura. Oscura. A ver, ¿qué hay de ti de la maldición de los tiempos del diablo? Y de ti y de la sociedad, que sé que tenés mucho que decir. Interesante pregunta. ¿Qué hay de mí en este libro? En La maldición de los tiempos del diablo está ese adolescente que no entiende el por qué ocurren las cosas, el por qué los padres te retan, el por qué los profesores te retan, el por qué tus compañeros te hacen bullying. Está ese joven que está en esta lucha constante contra estos alienígenas, contra estas personas que lamentablemente están en guerra constante contigo sin que estas personas sepan que están en una guerra. Entonces está este joven que está en esta lucha por querer estar en paz. ¿Qué hay de sociedad también en esto? Es que creo que el mundo, al momento de salir del colegio, que quizás puede ser una opinión que no puede ser totalmente compartida, pero creo que al momento de salir del colegio el mundo se vuelve muy hostil. Entonces, dentro de este libro existe la hostilidad. Si bien hay un grupo de jóvenes que están reunidos y que se acompañan entre ellos para sobrevivir a esta catástrofe, a través también de poderes mágicos y todo el cuento, el mundo es hostil, porque el resto de las personas que sobrevivieron a esto están en bases militares. Y lamentablemente dentro de esas bases militares, estas familias, estas personas civiles alrededor del mundo, lamentablemente no lo pasan bien. Entonces se da a entender como esta hostilidad que vivimos, que hemos vivido desde tiempos inmemoriales. Voy a hablar por Chile. Desde que Chile es Chile, lamentablemente se ha vivido una hostilidad como historia para que nunca más. Entonces eso es como lo que trato de hablar también en este libro, quizás desde una perspectiva como de un preadolescente, de un adolescente. Interesante respuesta. Para finalizar, vamos a finalizar con tu comentario, Claudia. Nada, me han pasado muchas cosas lindas porque yo a ti te veo en el stand y efectivamente veo un niño asustado, como chiquitito pero lleno de luz. Entonces cuando te vi por primera vez me reflejó a todos esos infantes que vienen llenos de vida y que el adulto, ya sea el maestro, el abuelo, el vendedor de dulce, el zapatero, te aplasta, como lo que tú dijiste después, porque tenía 18 años. O sea, un niño, una niña crea desde que existe y lo puede expresar desde que empieza a hablar y puede leer desde que ve los objetos, porque los objetos los interpreta. Y cuán importante cuando tú dices eso, cómo aprendemos a respetarnos desde entender que el infante es el primer ser que hay que respetar, que hay que cuidar, que hay que contener, porque si no aparece esta maldición que tú dices. Pero en el caso tuyo es la maldición de la magia, es cómo tomas la maldición para construir. Y cuánta magia veo en esto, como en esta presentación externa tuya, pero que tiene que ver con el colorido de tu construcción acá y acá.
Y nada, sigue para adelante y sigamos construyendo juntas, juntes, reunámonos, hablémonos, preguntémonos, dejemos de enjuiciar, de instalar y aprendamos de la diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu comentario, te lo agradezco mucho. Contarles que Mama Donnelly va a estar en el stand de Ediciones Per Se, aquí a unos frente aquí, ya, firmando sus libros para quienes los quieran llevar. Es una gran oportunidad de llevar el libro de Mama Donnelly firmado. Así es que los invitamos a todos y a todas a que puedan adquirir su libro. Y en un par de minutitos más continuamos con la última presentación del día conmigo. Así que no se muevan, están obligados a quedarse. Muchas gracias por asistir a este conversación.